Aquí en el podcast en The Value Chain de vez en cuando vamos a recomendar y vamos a analizar tecnología, tecnología que tiene utilización muy clara en todo lo que es el go-to-market, sea en ventas, sea en marketing, lo que se conoce como MarTech y como SalesTech, ¿vale? El stack de tecnología para go-to-market que siempre ha sido muy importante, pero es crecientemente decisivo. Y quiero hablaros en esta ocasión del Plot, que es muy posible que muchas de las personas que lo estáis viendo pues lo conozcáis porque es un dispositivo eh, realmente muy conocido, pero os estoy hablando ahora del Plot del Pro, del modelo Pro. ¿Vale? El modelo Pro de Plot salió en preventa un poco limitada en agosto y las primeras unidades en Europa se están entregando aproximadamente desde finales de octubre. Yo compré el mío, bueno, de hecho aquí compramos varios, precisamente en preventa en agosto y llevo un par de semanas utilizándolo. Eh, y bueno, lo que quiero hacer es un poco explicar, para los que conocéis el Cloud, explicar las diferencias con el Pro y para los que no conocéis este tipo de dispositivo, explicaros un poquito qué es y por qué es súper recomendable tenerlo. El cacharrito es simplemente esto que veis aquí. Eh, Ellos en su publicidad dicen que es como una tarjeta de crédito. La realidad es que es más pequeño que una tarjeta de crédito. Es quizá un poquito más grueso que una tarjeta de crédito. Bueno, sin el quizá. Es como dos tarjetas de crédito de grueso, pero en tamaño es realmente pues es más pequeño. Tiene aquí lo que es el puerto de carga, un puerto de carga magnético, que tampoco hay que cargarlo mucho porque tiene una batería realmente que dura. Estamos hablando de una batería que ellos dicen que puede durar en espera, es decir, sin utilización o con baja utilización, en espera puede durar 60 días. Lo cierto es, voy a encender la pantalla porque se ve la batería y efectivamente dice que tiene un 60% de batería en estos momentos y debe hacer aproximadamente un par de semanas más o menos que lo cargué, con lo cual, bueno, pues no sé si 60 días, es cierto que yo lo utilizo, con lo cual los 60 días es sin utilización, pero con una utilización bastante frecuente, digamos diaria, eh, esta batería te dura, pues no sé si un mes, pero desde luego varias semanas. Es una de las cosas que tiene. El plot, antes de enseñar el resto de cosas que vienen en la caja y de explicar el por qué es importante, voy a explicar lo que es, ¿vale? Esto es un cacharrito que tiene inteligencia artificial asociada, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, esto, aparte de la batería y la pantalla que habéis visto, que es alguna de las diferencias que tiene con el modelo previo, ¿de acuerdo? La pantalla, alguna cosa más, una batería mucho mejor. Esto tiene una memoria de 64 gigas dentro, pero además se conecta por Wi-Fi, por Bluetooth, se conecta con el resto de tus dispositivos, se puede conectar con tu móvil, se puede conectar con tu ordenador. Hay apps para el móvil, hay apps para el ordenador, puedes entrar vía browser y tiene su propia nube además, ¿de acuerdo? Con lo cual tienes un ecosistema y todo lo que tú vas haciendo con el dispositivo lo vas teniendo disponible tanto en la app como en la aplicación. Y de hecho, además, la aplicación que tiene muchas funcionalidades también la puedes utilizar sin utilizar el dispositivo, por lo que sea, porque te lo has olvidado o porque está sin batería. Puedes utilizar la app para unas funcionalidades parecidas dentro del móvil. Y básicamente es un note taker, es un tomador de notas con inteligencia artificial, que seguro que muchos estáis ya muy acostumbrados a utilizarlo. Nosotros lo utilizamos de forma absolutamente intensa y masiva desde hace un par de años y han ido mejorando muchísimo los note takers. El tomador de notas de reuniones de Copilot, para los que utilizáis Copilot dentro de 365, el tomador de notas de Copilot ha ido mejorando paulatinamente. Sigue sin ser el que más me gusta, pero funciona
progresivamente bien para quien lo tenga, porque no todas las licencias de utilización de 365 en Office y no todas las licencias del Copilot tienen el tomador de notas, ¿de acuerdo? Pero va progresando, es decir, es progresivamente va mejorando. El tener un tomador de notas en todas tus reuniones yo creo que en estos momentos es absolutamente mandatorio. Es decir, si no lo estás utilizando, lo utilizas de una forma muy esporádica, mi primer consejo es una de las tecnologías más básicas que deberías estar utilizando siempre. Deberías de tener un tomador de notas en todas tus reuniones. El asunto es que tiene que ser en todas tus reuniones por videoconferencia, en todas tus reuniones presenciales y en todas tus reuniones también telefónicas o conversaciones telefónicas. ¿Para qué sirve un tomador de notas con inteligencia artificial? Básicamente lo que está es grabando todas las reuniones, todas las conversaciones, pero su función principal no es hacer esa grabación, su función principal no es tener un vaciado o una transcripción completa, que también lo hacen, sino el tomar esa grabación y esa transcripción completa y con inteligencia artificial, y aquí es donde viene la cosa importante, con aplicación de inteligencia artificial es capaz de generarte un resumen, es capaz de generarte un to-do list, ¿de acuerdo? Y es capaz de generarte cosas accionables, ¿de acuerdo? Y ahí ya depende de la inteligencia artificial que le estés aplicando. Copilot hace bien la transcripción, hace bastante bien la transcripción, es uno de los, digamos, de los filtros que nosotros utilizamos para decidir qué es un buen note-taker. Copilot hace bastante correctamente la transcripción, no es el mejor en ello. Los resúmenes son correctos, no me encantan, y el to-do list que te genera es correcto, no me encanta, ¿de acuerdo? Es por eso por lo que si haces las reuniones por Teams, tú tienes el Copilot. Si las haces por Zoom, Zoom tiene su propio asistente con inteligencia artificial que te genera el to-do list y el resumen, ¿vale? No te genera transcripción, no es suficientemente bueno. De hecho, yo el de Zoom no lo utilizo prácticamente nunca. De vez en cuando, por curiosidad, para ver si han mejorado, lo comparo con otras herramientas que utilizamos y sigue sin dar la talla tampoco. Hasta que no he recibido el nuevo Upload, lo que yo venía utilizando era, si eran reuniones virtuales, yo utilizaba FatHome, ¿de acuerdo? FatHome, os pondremos el enlace a la web por ahí. FatHome, que además no necesitas ni incluso tener la versión de pago, puedes utilizar la versión gratuita perfectamente, y es suficientemente operativa. De hecho, la versión gratuita de FatHome es mejor que la versión de pago de Copilot y de otros. Entonces, FatHome es un note-taker, pero para lo virtual, ¿de acuerdo? Para las reuniones virtuales, que funciona espectacularmente bien, funciona bastante bien en transcripción. Igual no es mejor que Copilot, yo diría que en transcripción es un poquito mejor Copilot que FatHome, ¿de acuerdo? Pero en todo lo que son resúmenes, accionables, etcétera, FatHome es mejor. Y si tienes además la versión de pago, tiene una cosa que no tienes en Copilot, supongo que no tardarán en sacarlo, pero sí lo tienes en FatHome en la versión de pago, y es plantillas para que los accionables, los to-do list, los recordatorios, los resúmenes de la reunión de FatHome estén adecuados a el tipo de reunión que has mantenido, ¿de acuerdo? Y esa es una de las ventajas de la versión de pago de FatHome, ¿de acuerdo? En el móvil yo venía utilizando para las reuniones, digamos, que eran presenciales, venía utilizando Firefly, porque no hay FatHome para móvil, y la versión de Copilot para móvil a mí, ya te digo que no me gustaba demasiado. Para reuniones presenciales utilizaba el móvil en modo escucha y con Firefly, ¿de acuerdo? Firefly, lo mismo, incluso la versión gratuita funcionaba razonablemente bien para las reuniones presenciales, pero es que en el momento en que llega el Cloud y además el Cloud Pro, ya te olvidas de todo eso, porque el Cloud Pro tú puedes estarlo utilizando
para cualquiera de esos tipos de reuniones y además para las telefónicas. Es decir, con Cloud Pro tú tienes un tomador de notas con inteligencia artificial espectacular, el mejor que yo he probado de largo en todos estos años, y lo puedes incorporar a cualquier tipo de reunión virtual, da igual si estás utilizando Teams, Google Meet, si estás utilizando Zoom, cualquiera otra que pueda estarse utilizando, son las tres principales. Lo puedes estar perfectamente utilizando, lo puedes utilizar en reuniones presenciales. Discúlpame, este cacharrito aquí donde lo ves tiene 4 micrófonos y tiene 4 micrófonos además de una muy alta sensibilidad. Estamos hablando de micrófonos además con un procesador específico para sonido, te alcanzan, ellos aseguran 5 metros, ¿de acuerdo? Además con supresor de ruido y con ecualizador de voz, con beamforming. Con lo cual tú lo puedes directamente en una reunión, lo pones en la mesa y va a estar perfectamente captando todo lo que se esté hablando en la sala, ¿de acuerdo? Y además lo puedes utilizar para llamadas telefónicas, pero incluso sin necesidad de poner el móvil en manos libres, ¿de acuerdo? Porque te viene con esta carterita tú colocas el plug dentro, ¿de acuerdo? Dentro de esta carterita y entonces simplemente lo que haces es la pones detrás del móvil, ¿de acuerdo? Si tú tienes un móvil que tiene ya este anillo, digamos, magnético especial, perfecto. Si no, en la caja también te viene un anillito que por detrás es adhesivo. Yo no lo he necesitado utilizar porque mi móvil en la carcasa ya lleva el anillo, ¿de acuerdo? Pero si no lo tiene tu móvil o tu carcasa no lo tienen, directamente tienes este anillo de la propia Plot, que por este lado lo pegas a la carcasa o al móvil y por otro lado es magnético y entonces tú puedes estar pegando esto al móvil. ¿Cuál es la gracia de pegar esto al móvil? Que directamente tú lo llevas a todas partes y cuando tú recibes una llamada de teléfono, no es necesario ni siquiera ponerlo en manos libres. Directamente esto pegado detrás con el magnético, en el momento que tú recibes una llamada, tú puedes estar haciendo perfectamente, manteniendo tu conversación telefónica, simplemente le das al botoncito de plot de que empiece a grabar, ¿de acuerdo? Le das aquí y entonces directamente te pones a hablar por teléfono y él a través de todo lo que es el anillo, digamos la conexión, no sé la tecnología que incluye, pero sé que directamente tú mantienes tu conversación y tu plot va a estar cogiendo esa conversación. Ves que magnéticamente se mantiene perfectamente y tú tienes esa conversación grabada, pero lo importante no es que esté grabada, lo importante es que tienes una inteligencia artificial que va a estar generando lo que os decía antes, todo el tema de las notas, los to-do lists, etc. No se queda solo ahí. Esto significa que tú tienes cualquier tipo de interacción que tú tengas con otras personas, sea en una reunión física, sea en una reunión virtual, sea en una conversación telefónica, tú todo eso lo vas a estar teniendo en un mismo repositorio, en un mismo entorno, en realidad, con una inteligencia artificial que está aplicada a todo ello, ¿vale? Esta inteligencia artificial, tanto la transcripción, en ciento y pico idiomas. Lo he probado en varios idiomas. Lo he probado en castellano, lo he probado en catalán, lo he probado en inglés, lo he probado en sueco, lo hemos probado en francés. La transcripción es la mejor que he visto. Ni Copilot, ni FatHome, ni Firefly. Es la mejor que he visto de largo. Con lo cual tienes una transcripción y además una inteligencia artificial muy potente aplicada, pero es que además tienes centenares y centenares de plantillas que aplicas a esto. Lo hemos probado, por ejemplo, en entrevistas a posibles candidatos para ser contratados. Y hay plantillas para esto. Lo que te genera de resumen de esa entrevista al candidato es espectacular, es espectacular.
Es decir, le pone una inteligencia a entender la entrevista al candidato, las preguntas que se han hecho, cómo las ha respondido, que no es solamente un resumen de todo ello, sino que además va un paso más allá y hace un proceso de esas preguntas-respuestas pensando como un entrevistador, como un headhunter. Entonces, el resumen que te da y las conclusiones que te da son verdaderamente inteligentes. Pero es que si estás en una reunión con un nuevo cliente en la que hay una toma de datos, por ejemplo, una reunión de ingeniería preventa, o estás en una negociación, o estás en cualquier tipo de reunión, hay centenares de plantillas que puedes aplicar. Tú puedes definir cuál es la plantilla por defecto que quieres aplicar o lo pones en modo de selección inteligente y él mismo es capaz de entender en qué tipo de reunión o conversación estás y cuál es el tipo de plantilla más adecuado que debe aplicar y él mismo lo selecciona y la aplica y ya te digo, los resultados que da son absolutamente espectaculares. Que te dé resultados implica que los tienes tanto en tu ordenador como en tu app del móvil, es decir, los tienes inmediatamente sincronizados, los tienes perfectamente accesibles allí donde quieras. Puedes automatizar envíos de todo ello, con lo cual además tú puedes hacer que los resultados de una reunión con el to-do list, etcétera, de una reunión, por ejemplo, comercial, te los acabe enchufando dentro de tu CRM, ¿de acuerdo? Con lo cual, de todas tus reuniones de las que tú quieras tener un resumen de la reunión y los to-do list y lo quieras tener reflejado en tu CRM, que es una de las grandes cosas que nos ocupan un montón de tiempo en proceso comercial, tú puedes hacer que esto directamente lo automatice y lo esté enviando, ¿de acuerdo? Está automáticamente detectando cuando tú le das a grabar, es una de las ventajas que tiene el Pro versus el anterior, está automáticamente detectando si es una conversación telefónica, si es una virtual o bien si es una presencial, lo detecta automáticamente y entonces se pone en el modo correcto en función del tipo de reunión que tú estés manteniendo, sin que tú le tengas que decir nada más. Una cosa que tiene además muy interesante que hemos probado y que nos funciona muy bien tiene un botón, el botón tiene una manera de hacer lo que se llama highlight. Es decir, si tú estás en una reunión, en una conversación telefónica, en una reunión virtual y hay un momento determinado en el que uno o varios en esa reunión, en los que a ti te parece que eso que se está hablando es especialmente importante, por ejemplo, cuando se hace un resumen o, por ejemplo, cuando estás en una negociación y se está llegando al acuerdo final o cuando estás haciendo una entrevista a un candidato y piensas que lo que te está diciendo en ese momento es especialmente importante de cara al resumen del perfil del candidato o en una reunión de toma de levantamiento de requerimientos en una reunión de ingeniería preventa, por ejemplo, y algo que está diciendo el cliente te parece especialmente relevante, simplemente le das un toquecito y verás además una señal en la pantalla y el dispositivo entiende que eso es especialmente remarcable y la inteligencia artificial que tiene entiende que eso es especialmente remarcable de forma que cuando te haga el resumen, el levantamiento de requisitos, el to-do list, etcétera, donde tú hayas puesto que eso es algo highlight, algo remarcable, te lo va a priorizar en el resumen, ¿de acuerdo? La app, la versión 3.0 está ya anunciada, está a punto de venir. Va a funcionar mejor en cuanto a la actualización, en cuanto a varias cosas más. Y va a tener dos cosas especialmente importantes. La primera es que tú vas a poder tener entradas multimodales, es decir, ya no solamente es entrada por voz, ¿de acuerdo? Sino que si tú estás en una reunión y, por ejemplo, alguien hace un diagrama en la pizarra, ¿de acuerdo? O alguien está proyectando un PowerPoint y hay una parte de lo que está proyectando que a ti te parece especialmente relevante para la reunión o hay un documento encima de la mesa y te parece que es especialmente relevante, se va a poder hacer una fotografía con el móvil de esa pantalla, de ese
digamos, diagramado en la pizarra blanca o de ese documento que hay encima de la mesa, y eso se va a incorporar a la reunión, al resumen, como parte de la reunión, y la inteligencia artificial lo va a procesar como parte de la reunión, ¿de acuerdo? Eso es tremendamente valioso porque en las reuniones, y especialmente en las que son presenciales, a veces no solamente relación digamos, por voz, sino que a veces pues están presentando cosas, etcétera, y eso forma parte de la reunión y tú quieres incorporarlo. El Plot Pro es capaz de hacerlo con la nueva App 3.0 y además tiene una funcionalidad que es Ask Plot. Y esta funcionalidad que viene por el tener una inteligencia artificial muy poderosa detrás, lo que te permite es que como tú al final estás manteniendo reuniones continuamente multimodales de todo tipo y todo lo estás pasando por el dispositivo, lo tienes en una especie de repositorio, lo tienes en tu propio entorno nube, discúlpame, como tú lo tienes en tu propio dispositivo en nube, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que vas a tener la posibilidad, digamos, de atacarlo con preguntas. Es decir, tú puedes en un momento determinado pensar, hubo una reunión en la cual hablamos de no sé qué y quedamos en no sé cuánto, pero no me acuerdo exactamente cuál fue la reunión, o no me quiero poner a mirar, pues entre centenares de reuniones que he tenido, directamente no necesitas hacerlo. Es decir, tú al Ask Plot a través de la app, a través del móvil, a través de tu ordenador, directamente le vas a preguntar, oye, en una reunión con tal cliente, en una reunión con tal persona o en una reunión directamente de las que tú has procesado, hablamos de tal cosa y se mencionó tal detalle. ¿En qué porcentaje quedamos? ¿Cuánto fue la cantidad de usuarios concurrentes que dijeron que había? Lo que quieras preguntar, ¿de acuerdo? Y no tienes que especificarle nada más porque la inteligencia artificial, lógicamente, tiene acceso a todo eso, a todos esos resúmenes, a todos esos vaciados, a todas esas transcripciones completas de todas tus reuniones, y la inteligencia artificial con lenguaje natural tú le vas a preguntar y simplemente va a buscar, te va a encontrar ese dato y te va a devolver la respuesta. Con lo cual tú tienes una forma inteligente, rápida, súper productiva y súper poderosa de encontrar el dato que tú necesitas entre cualquier reunión que tú hayas mantenido en el pasado, que haya pasado por, siento repetir la palabra, que haya sido procesada por el plot y por esa inteligencia artificial que hay detrás. Y esto supongo que te levanta una pregunta, que es bien perfecto, pero ¿qué seguridad hay de todo eso? Porque estoy metiendo algo dentro de todas mis reuniones. Es una de las razones por las que se utiliza muy masivamente Copilot, aparte de porque, bueno, pues porque funciona generalmente muy bien y además está cada vez más mejorando, es por el tema de la seguridad y el que tú lo puedes tener incluso en tu tenant, etcétera. Bien, Plot lo puedes homologar perfectamente a nivel de seguridad, incluso aunque tengas contratos de confidencialidad importantes, porque Plot, en cuanto a privacidad, en cuanto a cumplimiento, en cuanto a ciberseguridad, cumple con GDPR, cumple con SOC 2, ¿de acuerdo? Y con la norma HIPAA, ¿de acuerdo? Y también con la norma en la 18031. Entonces, es extremadamente confiable en ese aspecto y es homologable en entornos de seguridad, digamos, como los habituales que manejamos, cosa que no tiene pues un Fathom, un Firefly o cualquiera de las otras inteligencias artificiales especializadas en toma de notas, ¿de acuerdo? Así que mi recomendación es que te lo plantees, sea utilización de otro note taker, o sea esto, pero realmente de todos los dispositivos. Así, si tú quieres tener un tomador de notas inteligente con inteligencia artificial que no sea, digamos, que sea multimodal, que te pueda funcionar igual en una reunión telefónica que en una reunión presencial que en una reunión virtual. No tienes muchas opciones de las que hay, si lo quieres en modo dispositivo, tampoco hay muchas opciones, especialmente en Europa, ¿de acuerdo? Que sean confiables, hay alguna otra más, pero a lo mejor pues está restringida solamente al mercado de USA
o tiene una startup detrás que a lo mejor no es del todo confiable, ya no solamente en tema de ciberseguridad y de confidencialidad de datos, sino también en cuanto a que eso vaya a continuar en el futuro, porque hay alguna startup en Estados Unidos que tiene algún dispositivo también bastante interesante, tipo wearable, pero que no tiene aspecto de que vaya a durar mucho, ¿de acuerdo? Esto tiene toda la confiabilidad en cuanto a datos y esto va a durar muchísimo. Bueno, va a durar muchísimo hasta que lo compre una gran compañía, pero va a durar muchísimo porque el éxito comercial que han tenido es brutal, con lo cual ya tienen volumen de ventas como para permanecer, ¿de acuerdo? Así que mi recomendación es comprarlo. El aparato en sí es bastante barato, hay por ahí además, incluso si te suscribes a su newsletter en la web, pues tienes descuentos. Hay por ahí John Hernández de IA, tiene también en su perfil, pues tiene también un descuento, etcétera. No es un aparato nada caro, vale ciento y pico dólares, ¿de acuerdo? No, ya digo, no es nada caro ni mucho menos con el IVA, es decir, que incluso como compra empresarial, pues hasta es mucho más asequible, ¿de acuerdo? Disculpadme porque estoy en medio de un resfriado. El tema de esto en cuanto a coste es que tiene un minutos as a service, ¿de acuerdo? Es decir, esto de entrada te viene con 300 minutos de proceso, ahora te explicaré la diferencia, mensuales incluidos, ¿vale? Yo pillé además una oferta por ser de los iniciales, de los que compraron cuando todavía estaba en beta, en beta y en preventa, en el que me añadieron 600 minutos más, con lo cual tengo 900 minutos de proceso al mes, ¿de acuerdo? Gratuitos. Su modelo de negocio no es tanto venderte el dispositivo, te lo venden, ya digo, muy barato para lo que es, sino que luego es que, bueno, que si no te vale con los minutos que tiene incluidos, si pillas alguna oferta, pues los 300 seguramente cogerás más minutos, sino que luego si quieres tener más minutos o incluso ilimitados, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues acabas pagando una pequeña cantidad mensual o acabas pagando una cantidad anual, ¿de acuerdo? Eh, no es algo extremadamente caro, ¿vale? Hablamos de entre 10 y 20 euros al mes. Si compras la versión además anual, pues además tiene un descuento, es decir, que es pues relativamente asequible, ¿de acuerdo? Y te decía que es por minutos procesados, es decir, tú puedes utilizar esto en todas las reuniones que tú quieras, ¿de acuerdo? Y lo va a grabar y no te va a descontar minutos. Es en el momento en el que tú le das al botón de procesar a través de las plantillas con inteligencia artificial el resultado y que te dé todo lo que te genera, ¿de acuerdo? Cuando te empieza a descontar, minutos, ¿de acuerdo? Con lo cual, tú puedes grabar esto en todas tus reuniones, ¿de acuerdo? Y solo procesar aquellas de las cuales tú necesites tener el resultado, por ejemplo, porque le tienes que enviar un correo con las minutes de la reunión a tu cliente o, por ejemplo, porque tienes que subir resultado a tu CRM, ¿de acuerdo? Y otras las puedes mantener ahí en el repositorio sin procesar y no te descuenta minutos y el día que lo necesites las puedes procesar, ¿de acuerdo? O bien, si no quieres utilizar este truquillo para no descontar minutos, pues entonces simplemente coges los 900 o coges 1200 minutos o te coges el ilimitado y entonces ya lo procesas todo y no te preocupas nada. Lógicamente, como estos tienen detrás una IA, suelen tener varias, ¿de acuerdo? La que utiliza preferentemente es ChatGPT 5 y además la versión Thinking, ¿vale? De Deep Thinking, pero tiene varias más. Es decir, no te da por seguridad que es una de ellas porque normalmente lo que va a estar utilizando por detrás es varias. Claro, cada vez que procesa consume tokens, ¿de acuerdo? Y los tokens a través de la API a quien le esté proporcionando la IA que hace ese proceso, pues los están pagando, con lo cual, pues lógicamente hacen una correlación de precio por minutos y eso lo correlaciona con los tokens.
En función de quién está más avanzado y quién tiene los tokens, el precio de los tokens más barato, pues en un momento determinado pues se puede estar pasando de ChatGPT 5, pues se puede estar pasando a Gemini, ¿de acuerdo? O se puede estar pasando a Grok, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, puede estar utilizando la API de cualquiera de ellos, pero en cualquier caso el resultado siempre es buenísimo y lo único que tienes es ese tema del peaje por minutos en cuanto al procesado, que si lo quieres utilizar de una manera masiva y sin preocuparte, simplemente pagas la tarifa plana, que ya digo que es bastante asequible, y ya está, y lo tienes listo. No me extiendo más, hay un montón más de cosas que contar, pero llevo un par de semanas utilizándolo y me parece una herramienta absolutamente espectacular, con una calidad de resultado que deja totalmente atrás a cualquiera de los note takers, sean nativos de Google para Google Meet o de Copilot para Teams o de la propia IA de Zoom para Zoom, ¿de acuerdo? O bien los independientes. Y además es que la cantidad de productividad que tú obtienes de utilizar un cacharrito de estos es brutal. Y simplemente por último decir, también te sirve para tomar notas de ideas que tienes. Es decir, no necesariamente necesitas estar en una reunión. Tú a veces pues puedes estar, pues sales a hacer deporte o a pasear al perro, o estás conduciendo, o estás paseando, o estás en casa y en un momento determinado pues tienes ideas de cosas que quieres procesar. También lo puedes utilizar para eso. Simplemente le das al botoncito, le explicas lo que le quieres explicar y eso va a quedar grabado y luego si quieres lo recuperas o bien lo procesas y entonces obtienes el extracto que te decía procesado con inteligencia artificial y para eso, para estructurar ideas que tienes en la cabeza, pues realmente también es súper útil. Y hasta aquí un poco el unboxing un poco, si quieres, de andar por casa que hago. Pero ya te digo, es algo realmente muy nuevo que lleva pocas semanas aquí en Europa, ya un par de semanas, 10 días en Europa. Hemos sido los primeros en recibirlo y en el momento en que lo hemos utilizado pues, suficientemente para ver resultados y para poder compararlo, pues he querido darte este unboxing, esta explicación, un poco también cierta comparativa con las alternativas. Mi consejo es que consideres este aparato muy seriamente y si no, por supuesto, pues cualquier otro note taker, pero este aparato muy especialmente. Nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de beneficio recomendándolo. De hecho, vamos a buscar por ahí a alguien que dé algún tipo de descuento a cambio de utilizar su código y lo puedes utilizar y te beneficias del código y probablemente esa persona que tiene el código seguramente también se está beneficiando de todo ello, pero nosotros es un consejo, es una recomendación totalmente neutra.